Domingos es la segunda película que escribo y dirijo. Para mí vuelve a ser un proyecto muy personal sobre la familia. Lo que pasa que esta vez me he atrevido a explorar un terreno que era muy desconocido para mí, que es el de las vocaciones religiosas. La primera vez que me cruza la mente hacer algo sobre este tema fue hace muchos años, incluso antes de Cinco Lobitos. Bueno, porque digamos que con cierta distancia, pero bueno, me llegó una historia, asistí a una anécdota sobre una familia donde había ocurrido esto, ¿no? Donde había ocurrido que una chica muy joven, en torno a los 18 años, pues había comunicado que tenía un sentimiento religioso muy fuerte, que quería entrar en una orden religiosa en un convento, ¿no? Generó mucha división familiar, muchas tensiones, ¿no? Y me pareció súper misterioso, ¿no? Porque alguien de repente podía tomar una decisión tan radical, tan joven, a una edad en la que se supone además que, bueno, como que vas a empezar a vivir otras cosas, ¿no? A ir a la universidad o viajar o, bueno, relaciones igual más adultas, ¿no? Otras cosas, ¿no? Y se me quedó ahí, pero también es verdad que me parecía como un tema muy complejo, ¿no? Y no me veía como con las herramientas para abordarlo, ¿no? Que siempre lo tenía ahí como en la cabeza o en una carpetita en el ordenador, ¿no? Pero esas historias que fantaseas que algún día harás. Y luego a raíz de Cinco Lobitos, no sé, a raíz de ese proyecto que para mí me hizo como entrar en el mundo de la familia, como desde un sitio muy personal y replantearme muchas cosas, encontré como el ángulo desde el que quería contar los domingos, ¿no? Lo compartí con el equipo de productoras, les gustó mucho la idea, ¿no? Y ahí empezó también un proceso de más investigación y documentación como en el momento actual, ¿no? De lo que era tener una vocación religiosa teniendo 18 años ¿no? A día de hoy, ¿no? Después de Cinco Lobitos, hablando con los productores, me preguntaban, ¿no? Pues tienes algún otro proyecto, alguna otra historia que te interese, ¿no? Porque queríamos repetir, ¿no? La colaboración. Y claro, y ya de entrada era como, pues tengo una historia, me parece un poco loca, pero os la voy a contar. Claro, es una historia de una chica de 18 años que se plantea entrar en un convento de clausura. Es como que era un tema que a priori no estaba en la agenda ni en las tendencias de nada, ¿no? Pero sin embargo, pasó una cosa bonita que es verdad que desde el momento que lo empiezas a comentar y a hablar, te das cuenta que a todo el mundo le supone un dilema interesante, ¿no? Si está en el entorno de esta persona, ¿no? Porque hay algo de cómo me posiciono yo ahí, cómo intervengo yo ahí como familiar, como madre, como padre, como tía, como amigo, ¿no? De acuerdo a mis creencias, de acuerdo a las de ella, hasta qué punto tolero cosas, no las tolero, ¿no? Como que generaba una conversación muy interesante, ¿no? Y entonces sí sentíamos que había riesgo en el sentido de que no sabíamos cómo se iba a recibir el viaje, ¿no? Lo que pasa que también, luego a medida que el proyecto ha ido creciendo, que yo creo que es lo que pasa cuando tienes como un buen dilema humano, ¿no? Van apareciendo más cosas, ¿no? Va apareciendo todas esas cosas con las que yo creo que todo el mundo se puede identificar, ¿no? Desde el dilema ese de como familia, cómo te posicionas, hasta también incluso el dilema de, bueno, todos elegimos creer en algo, ¿no? O todos necesitamos creer en algo. Y entonces, ¿quién eres tú para decirle a alguien que lo suyo es peor o mejor? O quizás sí, ¿no? Porque hasta qué punto la tolerancia, que decía, ¿hasta dónde toleras, ¿no? Según qué cosas. Cuando empiezo a escribir, cuando empiezo a pensar las películas, lo que me atraen son dilemas éticos, políticos o humanos, donde yo no tengo todas las respuestas o donde no siento que haya una respuesta muy clara, ¿no? Y es curioso porque incluso en Cinco Lobitos puede parecer como que está un poquito más alejado de eso, pero a mí una de las cosas que más me interesaba es, bueno, en este mundo, ¿no? Donde tienes que intentar mantener tu carrera profesional, ser madre, muchas cosas que haces cuando de repente eres madre primeriza, pero también está enferma tu madre, ¿no? O sea, esa clase de dilemas uno que hace, ¿no? Lo que siente, lo que dicen que debe hacer, lo que puede hacer. Bueno, querer, por supuesto, ¿no? Había un dilema muy claro, ¿no? Ético y humano y político sobre cómo se trataba a las víctimas, ¿no? De violencia sexual cuando lo hizo en una familia, ¿no? Y en los domingos pues, me doy cuenta de que me interesan esos planteamientos donde hay preguntas que creo que son interesantes, pero que las respuestas no son tan sencillas. Incluso te diría cuando hay cuando las cosas no funcionan, ¿no? Dentro de la familia, ¿no? Siempre es más interesante cuando algo no funciona, ¿no? En el sentido de por qué esto no está funcionando, ¿no? Me hace muchísima
muchísima ilusión estrenar los domingos en San Sebastián porque ha participado muchísima gente, ¿no? De Euskadi, entonces yo creo que va a ser un estreno precioso, ¿no? Poder estrenar allí y luego además hacerlo en sección oficial. No sé, este año es muy especial. Yo creo también que es seguramente el mejor sitio para estrenar la película porque es una película que tiene algo como muy nuestro, muy vasco, ¿no? En cuanto a cómo está construida la familia, la ciudad, los colegios, bueno, todo lo religioso, ¿no? Lo que sale ahí en la película, ¿no? Entonces, no lo sé, yo tengo mucha esperanza de que es el sitio donde mejor se va a entender la película seguramente, o sea que pienso que va a ser un comienzo muy bonito para la película.